damos gracias, Padre, por tu tiempo en la palabra, en tu preciosa palabra que nos regalas. Señor, te pido que me des sabiduría, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Ten misericordia de tu siervo, Señor, y que yo simplemente sea, Señor, tu portavoz, llevando esta preciosa palabra de vida, Señor, a toda tu iglesia, Señor, que tú compraste con tu sangre, Señor. Háblanos a través de tu hermosa palabra, Señor, y gracias por tu misericordia. Amén. Amén. Pues, familia, vamos al estudio de la palabra. Hoy sí nos colgamos, fíjate, ya estoy viendo la hora y dije, asústame. Primera de Juan capítulo 5, estamos estudiando Primera de Juan capítulo 5. Vamos a estudiar hoy precisamente el tema es espíritu, agua y sangre, que son de los versículos, por ahí dicen que de los más complicados del Nuevo Testamento. Los versículos que vamos a estudiar ahorita son de los más difíciles de interpretar, porque Juan, hay muchas interpretaciones de lo que Juan quiso decir en estos versículos, pero vamos, como lo hemos estado estudiando del versículo 1 al versículo 5, habla de la victoria en Cristo, de cómo podemos tener victoria en Cristo, cómo podemos literalmente ser libres y andar libres en Cristo Jesús. Y del versículo 6 al 12 vamos a estudiar lo que es el testimonio de Cristo y su salvación. Pero vamos al versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y como ya lo hemos estado estudiando en los últimos 3 domingos o 2 domingos, precisamente habla de que esa victoria que tenemos es a través de Cristo Jesús. ¿Y victoria en qué? En todas las áreas. Victoria de lo más difícil y lo peor que puede vivir un ser humano: la muerte. El miedo a la muerte. ¿Cuánta gente le tiene miedo, pavor a la muerte? ¿Y sabes por qué? Porque no conocen la vida eterna, porque no creen en la vida eterna. Tal vez pueden entenderla racionalmente, pero no la han abrazado, no la han entendido. Por lo tanto, el miedo a la muerte es precisamente porque no conoces y no crees lo que hay del otro lado. Pero cuando crees fielmente, estás dispuesto, como los discípulos y como el día de hoy muchos misioneros en muchas partes del mundo están entregando sus vidas por predicar a Jesucristo. Están muriendo, están siendo masacrados, están siendo asesinados. Tristemente hasta muchos videos los suben de cómo matan a los que están predicando a Jesucristo. ¿Y por qué menosprecian sus vidas si es tan fácil librarse de ese peligro tan solo negando su fe? Pero no están dispuestos a negar su fe, a negar a Jesucristo para salvarse ellos mismos. Están dispuestos a morir ellos mismos sin negar su fe. Esa es a la gente que yo admiro. La gente que yo más admiro no es a un cantante famoso cristiano, no es a algún pastor o predicador famoso, es a aquellos que están dispuestos a dar su vida por Jesucristo. Y yo quiero ser así, que nada me dé frío delante de aquellos que quieren que yo niegue mi fe. Nunca la voy a negar, venga lo que venga. Pero una de las victorias que Dios nos da en Cristo Jesús es entender la vida eterna en Él. Aún menospreciar nuestras propias vidas y valorar más la vida eterna, como los apóstoles, como muchos que están predicando el día de hoy el Evangelio. Otras de las victorias más sencillas es Jesucristo te libera y te da victoria sobre las tentaciones, te da victoria sobre las adicciones, te da victoria sobre el pecado, te da victoria sobre muchas cosas que te esclavizan el día de hoy. Es curioso que cuando yo estaba en la prepa,
Yo nunca tomé, no, el beber nunca se hizo para mí. Yo me tomaba, no sé, ¿cómo se llama? La espumita de la cerveza y ya andaba bailando arriba de las mesas. O sea, de plano no, yo me ponía muy loco con la pura espuma. O sea, yo no se me hizo para mí la bebida, ¿no? Pero mis cuates le entraban durísimo a la jarra, ¿no? Y era curioso, que cuando yo estaba en la prepa, yo no conocía a Cristo, por supuesto, en ese entonces. Andaba en la fiesta, en el Noa Noa. Y es curioso que cuando llegábamos a algún lugar, etcétera, todos pedían de tomar, ya sabes, ¿no? Pues ya lo que ellos quisieran tomar. Y yo pedía mi jugo de naranja. Y si no había jugo de naranja, pues ni modo, pues una naranjada, ¿no? Entonces yo con y se burlaban de mí, me decían, uy, sí, te pega tu mamá, uy, pues que no eres libre para... Y yo al contrario, volteaba y les digo, ¿sabes qué? Yo sí soy libre. Porque yo sí tengo la libertad de tomar o no tomar. Yo sí soy libre. El que no eres libre eres tú, le decía. Porque tú, si no hay para tomar, pues no hay fiesta. Y al contrario, hijo, yo me divierto viéndolos a ustedes cómo se caen. Las ridiculeces que hacen, yo hasta me divierto. O sea, el libre soy yo. Pero es curioso que el que está esclavo cree que los demás no son libres para hacerlo. Es al contrario, yo sí soy libre. Yo no necesito tomar para ser feliz y estar divertido. Yo no necesito fumar, yo no necesito eso. Yo no soy esclavo. Pero es curioso que este mundo nos enseña que nosotros somos los que no somos libres, ¿no? Es que tú no eres libre para tomar, no eres libre para esto. Al contrario. Y porque soy libre, no lo necesito, hijo. Cuando eres adicto, no eres libre. Cuando lo necesitas para que la fiesta esté chida, pues no eres libre, eres esclavo. Pero es padre ser libre. Y Cristo Jesús, cuando entró en mi vida, me liberó de muchas cosas. Me liberó de la adicción a mí mismo, la adicción al ego, a la soberbia, ¿cómo se llama? A un chorro de cosas, a la pornografía. Me liberó a esa necesidad de sentirme aceptado por la gente. Cristo Jesús viene y libera. Me liberó de la depresión, de la soledad, del miedo, de la incertidumbre. Dios me liberó de todo eso a través de su Hijo Jesucristo, quien es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Juan capítulo 16, versículo 33, lo estudiamos también, dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesucristo, tengáis paz. Esa paz que sobrepasa las circunstancias, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo proviene del Hijo de Dios a nuestras vidas. En el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener problemas, en el mundo va a haber 1000 circunstancias que te van a hacer titubear. Puede ser la economía, puede ser problemas familiares, puede ser el rechazo, puede ser falta de empleo, puede ser problemas económicos, puede ser alguna enfermedad terminal, puede ser 1000 cosas, va a haber aflicciones, va a haber problemas. Pero Jesucristo dijo: confiad, conóceme, cree en mí, confiad, yo he vencido al mundo. Y un hijo de Dios, alguien que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y que está tomado de su mano, vence al mundo no por sí mismo, porque somos Juan Camaney, sino porque Él es el que gana las batallas. Y yo confío y descanso en Él. Y por eso dice: crean en mí, yo he vencido al mundo. Descansa en mí. Y si tú el día de hoy vienes aquí y tienes problemas con alguna adicción, llévate este mensaje: Cristo Jesús tiene el poder y tiene la autoridad para romper esas cadenas y abrir esa jaula, y que puedas salir libre de la soledad, de la depresión, del miedo, de alguna adicción, de la necesidad de la aceptación de la gente. Cristo Jesús vino a hacerte libre del miedo aún hasta la muerte. Y poder decir como Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada más es una cita con papá. Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 y 8. Me brinqué el 7 porque el 7 lo vamos a ver el próximo domingo. Porque es un tema profundo que tenemos que estudiar, el versículo 7.
que voy a explicar, de los cuales, como la interpretación hay muchas interpretaciones de este versículo, muchos teólogos, maestros bíblicos, tomaron diferentes caminos de qué significa Juan, qué quiso decir con esto que dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, Juan, ¿qué quisiste decir con esto de que Jesús vino en agua y en sangre? Bueno, tenemos que tomar el punto número uno, que es lo más importante. Cuando dice que es agua y sangre, tan solo en decir sangre, está hablando de que es una persona física. ¿Por qué Juan tiene que aclarar esto? Porque en esta época los gnósticos, al ver los milagros y el poder de Jesucristo sobrenatural, decían que no era un ser humano, que no era un hombre. Por lo tanto, decían que era un fantasma, que era un espíritu. Por eso operaban en él poderes sobrenaturales para resucitar muertos, para sanar leprosos, para levantar paralíticos, para multiplicar los peces y los panes, para hacer todos sus milagros. No es posible que un ser humano haga eso, por lo tanto él tiene que ser un espíritu, y la corriente gnóstica en esa época creían en eso. Pero Juan, precisamente en su carta, dice, no se pierdan. Estuvo en carne y hueso entre nosotros. Estuvo en carne y hueso, hablando precisamente de la sangre. Ahora, vamos a estudiar precisamente estos tres puntos: espíritu, agua y sangre. Y vamos a empezar por el agua. El agua, voy a darles algunas versiones de algunas teorías que algunos dicen, de algunas interpretaciones sobre qué quiso decir Juan referente al agua. Número uno, dicen por ahí una interpretación que Juan se refería al agua y a sangre precisamente hablando de la cruz. Estando Jesús en la cruz, ¿se acuerdan que fue traspasado por una lanza y de su costado salió qué? Agua y sangre. Por lo tanto, se está refiriendo que cuando vino Jesús no solo en agua, sino vino Jesús en agua y en sangre. Está refiriendo, vino físicamente y vino a morir en esa cruz. Por lo tanto, cada postura tiene hasta cierto punto un fundamento bíblico y es válida. Es decir, cuando la Biblia nos presenta diferentes opciones, pero precisamente todas con algún fundamento bíblico, el pastor Chuck Smith decía, no hay que dogmatizar, es decir, no pasa nada si tú crees una opción o crees otra opción, a final de cuentas ambas tienen un respaldo bíblico, entonces puedes descansar en esa. Entonces algunos creen precisamente esta corriente, ¿no? De que cuando se refiere que Jesús vino no solo en agua, sino vino en agua y sangre, se refiere a la cruz, cuando fue con una lanza traspasado su costado y salió de su costado agua y sangre. Otra opción es que dicen que el agua se refiere a la palabra de Dios. En Ezequiel hay algunos pasajes, y también en Salmo 119 hay algunos pasajes donde habla precisamente de que la palabra es la que lava. La palabra se refiere como al agua, por lo tanto que vino en la palabra y también vino en sangre, hablando de la cruz de Cristo. Y esa es otra opción, esta es otra corriente, otra interpretación que utilizan, de que precisamente el agua se refiere a la palabra de Dios, a la escritura. Otro es que el agua se refiere al nacimiento natural, refiriéndose al, ¿cómo se llama? Cuando se rompe la fuente. Es decir, que el agua del vientre, ¿no? El líquido. Eso es lo que iba a decir ahorita. Me leíste la mente. Exacto, el líquido amniótico. O sea, se refiere precisamente, cuando vino en agua y sangre, se refiere al nacimiento natural y a la muerte en la cruz. Agua y sangre. Esa es otra opción. Otra opción es que el agua se refiere al bautismo. Precisamente. ¿Y qué significa el bautismo? He estado estudiando todas las opciones, la que crean o la que cualquiera defienda, yo no tengo problema alguna. De estas opciones que yo he visto y las que he estado estudiando, precisamente tienen un fundamento bíblico y aterrizan en algo que se me hace sana doctrina. En lo personal,
Yo creo que cuando se refiere a agua, se refiere precisamente al bautizo. Se refiere a ese momento del bautizo. Yo veo en esta interpretación el evangelio plasmado cuando dice que Jesucristo vino no solo en agua, sino vino en agua y en sangre. Y veo cómo se completa el círculo del evangelio ahí. Voy a explicarlo por qué. ¿Qué significa el bautizo? El bautizo, vamos a leer algunos pasajes. Hechos capítulo 19. El bautizo en agua, que todo mundo conocemos, ¿no? Y este es un tema muy importante que tú tienes que saber como hijo de Dios. ¿Qué es el bautizo? Porque tenemos tradiciones y tradiciones y tradiciones que luego ni sabemos de dónde vienen, o quién las ordenó, o por qué las ordenó. Pero ¿qué enseña la Biblia sobre el bautizo en agua? El bautizo en agua, que es el famoso bautizo de Juan el Bautista, tiene que ver con el arrepentimiento. El bautizo en agua, el bautizo en Juan, tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentirme de todos mis pecados, dejar atrás precisamente mi pecado, darle la espalda al pecado, a todo lo que Dios prohíbe, y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando uno viene al agua arrepentido de su pecado, decir, ya no quiero más esta vida, yo le quiero entregar mi vida a Jesucristo y quiero morir al antiguo Hugo y empezar una nueva historia en Cristo Jesús. Precisamente uno viene a las aguas, al agua, y cuando te metes en esa agua hasta el fondo, porque tiene que ser por inmersión, la palabra bautizo o bautismo es del griego bapto o bap, que es la raíz, y significa sumergir. Es decir, que no existe bautizo si no es completamente por inmersión, totalmente. Entonces, ¿qué significa? Que el bautizo, cuando se meten totalmente en el agua, significa un entierro. En pocas palabras, cuando te invito a mi bautizo, te estoy invitando a mi entierro del antiguo Hugo. Acompáñenme porque voy a matar al antiguo Hugo. Lo voy a enterrar, que se quede bien abajo en el agüita. Entonces yo me meto al agua como un símbolo de que ya no quiero vivir para mí mismo, y cuando salgo del agua es, ahora quiero vivir para ti, el nuevo nacimiento, el nuevo yo. Y precisamente dice en Hechos capítulo 19 versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo ¿de qué? Bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Mateo capítulo 3, y eran bautizados por él, es decir, por Juan el Bautista, confesando que sus pecados. Una cláusula precisamente para poderte bautizar es arrepentirte de tus pecados, renunciar a tu pecado, creer en Jesucristo. En Hechos capítulo 8, el eunuco etíope precisamente dijo, creo en Jesucristo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si tú crees en Jesucristo, bien puedes ser bautizado. Y fueron a las aguas y descendió en las aguas y fue bautizado por Felipe ahí. Ahora Mateo capítulo 3, nos encontramos a Jesucristo precisamente cuando vino a bautizarse. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, que Juan, cuando ve a Jesucristo y Jesucristo viene a bautizarse, dice, a ver, espérame, tú eres perfecto, tú no has pecado, tú eres el Hijo de Dios, yo tengo que ser bautizado por ti, no tú por mí. Y Jesucristo lo que estaba haciendo al bautizarse, aunque él no había de qué arrepentirse, aunque él estaba sin mancha, perfecto, sin pecado, él se estaba identificando con nosotros porque él iba a cargar nuestro pecado en su cuerpo de hombre. Él se estaba identificando, sin pecar, se estaba identificando con cada uno de nosotros. Cuando dice Juan que él vino mediante agua y sangre, vino a identificarse con nosotros, a enseñarnos lo que es el bautizo, y él en sí bautizarse, no por sí mismo, sino por nosotros. Y cuando muere en esa cruz, hablando de que vino en sangre también, no murió por sí mismo tampoco, sino murió por ti y por mí. Hechos capítulo 2 versículo 38, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
En lo personal, yo creo que cuando dice que Jesús vino, que Jesucristo vino no solo en agua, sino en agua y en sangre, se refiere precisamente a esa identificación con nosotros en este círculo perfecto y completo que tenemos que cumplir como hijos de Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados, venir a las aguas, creer que Jesús murió en esa cruz y pagó todo nuestro pecado, y así tú y yo tendremos vida eterna. Juan se refiere al bautizo en agua para arrepentimiento. Y ahora la sangre. Número 1, el arrepentimiento. 2, la sangre. ¿Qué simboliza la sangre? Que tu pecado ya fue pagado, que todas nuestras deudas ya fueron pagadas en la cruz del Calvario. Y esto es para llenarnos de gozo. La palabra más importante, yo creo, que transformó mi vida es cuando entendí, pero no acá, sino llegó acá cuando escuché: Dios te ha perdonado. Eso me hizo llorar y llorar y llorar. Dice Jesucristo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo amo mucho a Jesucristo. Tanto me ha perdonado, tantas burradas que hice, tantas tonterías, en tanto lodo que me revolqué. Y Él me perdonó y me ha dado una nueva vida en Él. Y me ha regalado una familia hermosa. Y por su sentido del humor, hasta de pastor me puso. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Tú estás consciente de todo lo que te ha perdonado a ti? ¿Y crees fielmente de todo lo que Él te puede perdonar? No hay pecado que la sangre de Cristo no perdone. El problema no es el pecado. El problema es nuestra actitud ante el pecado. Ese es el problema real. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, donde buscábamos la felicidad en donde no hay felicidad. No importa cuántas fiestas vayas, al día siguiente te vas a sentir cada vez peor. No importa cuánto alcohol te metas, cuánto sexo tengas, cuánto dinero tengas, cuánto éxito tengas, nunca va a ser suficiente y siempre va a haber un hueco, un vacío que nada lo va a llenar. No importa cuántos amigos tengas, te vas a seguir sintiendo solo. Yo estaba rodeado de gente, pero por dentro me sentía solo. Yo me la pasaba de cóctel en cóctel, de fiesta en fiesta, de glamour en glamour, y sabes que mi vida estaba cada vez peor por dentro y me sentía vacío, seco. Y no importa en qué escenario cantes y cuánta gente te vea. Una vez yo tuve algo maravilloso. Yo estaba conociendo de Cristo en ese entonces, apenas, y Dios me dio el privilegio de cantar en un evento magno, al lado de artistas importantes, en la Plaza de Toros México. Impresionante, la Plaza de Toros México llena. Y cantamos ahí en un evento de Navidad. Y fue un evento impresionante. Y ahí estaban muchos artistas famosos, ¿no? Pues, estaba Enrique Iglesias, Ricky Martin, Timbiriche. Habíamos muchos artistas famosos. Yo siempre fui un artista mundialmente desconocido. Entonces me tocó vivir eso, pero cuando se apagan las luces después de ese gran evento, llegas a tu departamento en la de Braille, solo, a mi realidad, vacío. Ese gran evento no lo llenó nada. Pero en Cristo Jesús, una vez mi pastor me dijo: vamos a ir a dar un concierto. Y dije: oh, pues padrísimo. Me imaginaba, no sé, el mega escenario y así. Fuimos a una iglesia súper pobre, creo que fue en Nesa. Y era como salón de eventos así, muy feo. O sea, alfombra roja, ya sabes, muros así medios dorados, espejo por todos lados, y así como que dije: asústame.
Y el escenario, pues ¿cuál escenario, hijo? En la pista de baile unas bocinitas nada más, la batería y va llegando la gente que iba a estar en el concierto. Puro chavo banda. Y dije, asústame. Y yo en ese entonces era fresa. Y decía, órale. Y empezamos a cantarle a Dios. A eso íbamos, a cantarle a Dios. No cantarle a ellos, ni a recibir de ellos el aplauso, sino íbamos todos a cantarle a Dios. Déjame decirte que ese concierto fue increíble. 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 Y esos chavos que venían tatuados, que venían todos así, con apariencia de muy malos, acabamos abrazados, orando y chillándole a Dios, dándole gracias por su bondad, por su misericordia. Salí de ese concierto lleno, pleno. Y me acuerdo que no podía dormir esa noche y me salí a caminar, llorando de decir, he encontrado lo real, lo verdadero. Este mundo te vende lo efímero, lo que no tiene sustento, no tiene sustancia. Pero Dios te lleva a lo que realmente sacia. Y tú y yo hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Y no fuimos rescatados con cosas banales como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hechos capítulo 20 versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Esto nos está hablando a los pastores. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Qué calambre para mí. Dios te compró con su sangre. Tú le perteneces a Dios. Tú tienes identidad. Tú tienes una nueva familia en Cristo Jesús. Y Él te compró con su sangre para amarte, para perdonarte, para darte una nueva vida. Y no importa lo que hayas hecho en el pasado, si tú hoy le entregas tu vida a Cristo, empiezas una nueva vida en Él. Y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabes algo? Tú y yo tenemos una nueva vida en Él. Y cuando la palabra de Dios nos habla de que tú y yo fuimos comprados a precio de sangre, habla de la única sangre perfecta, santa y pura. No la mía, no la tuya. La del único Hijo de Dios, que entregó su vida para perdonarnos, para salvarnos, para limpiarnos y darnos una nueva vida en Él. Primera de Juan capítulo 5. Huí de la fornicación. Digo, no, esta es primera de 15. Ay, sí, no. Primera de Corintios capítulo 6. Ahí hubo un error. No es primera de Juan capítulo 5. Es primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú no te perteneces. El día que tú le entregas tu vida a Cristo, le entregaste la factura de tu vida, de tu presente y de tu futuro. Y tu pasado fue perdonado y fue clavado en esa cruz. El día que yo le entregué mi vida a Cristo, todo mi pecado, mis mentiras, mi soberbia, mis parrandas, mis adicciones, mis debilidades, mi orgullo, todo fue clavado en esa cruz y fue perdonado.
y empecé una nueva vida con Él, un nuevo caminar. Fui comprado a precio de sangre, a un precio que no valgo. Dios lo pagó por ti y lo pagó por mí. Primera de Juan, capítulo 5. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, es decir, el bautizo y la crucifixión, el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo viene a confirmarnos que nos arrepintamos de nuestro pecado y nos lleva a creer que todo tu pecado fue pagado en esa cruz y que eres libre y que esa cárcel ya se abrió y que la puerta está abierta. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos lleva a salir de esa cárcel y vivir como hijos de Dios y vivir con libertad en Cristo y no vivir como esclavos todavía. Y si viene el pecado y si viene Satanás y te empieza a decir no puedes con ese pecado, nunca vas a salir, nunca vas a vencer esa tentación, nunca vas a vencer esa debilidad, nunca vas a cambiar, es mentira, porque Cristo Jesús murió en esa cruz y ya pagó tu pecado y te ha dado su poder a través del Espíritu Santo para que venzas cualquier tentación y que somos libres y somos victoriosos en Cristo Jesús. Por lo tanto, no le creas. Cuando venga desánimo o miedo y digas no voy a cambiar, no va a pasar nada, voy a seguir igual, no lo creas. Porque Cristo ya pagó. Y Él vino en agua y en sangre. Nos lleva al arrepentimiento, al perdón de pecados. Y fue pagado todo en esa cruz para que vivamos nuevos y libres en Él. Y el Espíritu Santo da testimonio de eso. Juan capítulo 15, el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo, dice Jesús, enviaré del Padre. ¿Quién envía al Espíritu Santo? Jesús. ¿De parte de quién? Del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién. ¿Sabes a dónde te lleva el verdadero Espíritu Santo? Porque luego hay muchos que dicen que el Espíritu Santo hace esto y lo otro, pero la neta, ¿sabes hacia dónde te va a llevar el Espíritu Santo? A Jesucristo. No te va a llevar a creer que tú eres un sobrehombre todopoderoso y que yo todas las puedo. Y Nel, el Espíritu Santo te va a llevar a los pies de la cruz, te va a llevar a Jesucristo, a caminar en Él, vivir en Él y en ese poder sobrenatural para vencer el pecado. Porque ya fue pagado en esa cruz y Jesucristo se levantó entre los muertos y está vivo y resucitado. Y Él dará testimonio, dice Jesucristo, acerca de mí. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, dice Jesucristo. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién envía al Espíritu Santo? Jesucristo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién me enseñó que estoy mal? ¿Quién me enseñó que estoy en pecado? ¿Quién me enseñó que no debo de andar por ese camino, sino que me está moviendo al arrepentimiento? Decir, ya, tengo que renunciar a esto, tengo que ser libre y caminar. El Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos instruye. Y esta mañana deja que el Espíritu Santo te guíe a la libertad.
El Espíritu Santo te está diciendo en este momento qué es lo que tú debes de renunciar. Tú lo sabes. El Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón ahorita y te está diciendo: renuncia ya a esto. Dale la espalda a esto. Tú lo sabes. Obedécelo. Dale la espalda y camina en libertad y en paz. Y con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 5. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Aquí, tú y yo. El Espíritu que nos guía a Jesucristo, que nos redarguye, que nos enseña a arrepentirnos, que nos lleva a ese arrepentimiento. Ese bautizo que es el arrepentimiento, de decir: ya no quiero más caminar por ahí, yo quiero ser nuevo. Ese arrepentimiento que nos lleva a decir: ya no quiero seguir igual, quiero una nueva vida. Sé que he fallado, pero sé que hay perdón. Sé que hay perdón. Y la sangre, el recordar que tu pecado ya fue pagado. Ya fue pagado. Que si alguien viene a decirte lo pecador que eres, todo lo que has fallado, puedes decir: así es, ese es mi pasado. Como el pasado del apóstol Pablo fue matar cristianos y perseguir cristianos y odiar cristianos. Como el pasado de Pedro fue el haber negado a Jesucristo. Como el pasado de la mujer adúltera, haber sido adúltera y a punto de morir, pero Jesucristo se cruzó en su camino y tuvo una nueva vida en él. Como el pasado de esos leprosos que, acercándose a Jesucristo, a esos que nadie tocaba, a esos que todo mundo rechazaba porque era una infección y aléjate y no puedes estar donde hay más gente, pero esos leprosos, o ese leproso que no le importó que lo apedrearan, le gritaran, lo golpearan, porque no se podía él acercar donde había más gente, pero le valió y corrió entre la gente y se acercó y se metió entre la gente, tal vez entre golpes, entre gritos, pero llegó a Jesucristo. Y cuando llegó a Jesucristo, se postró delante de él y dijo: yo sé que tú puedes sanarme. Yo sé que tú puedes sanarme. Y adivina qué, ese leproso recibió el perdón y recibió la libertad de esa lepra y fue sanado. Ese ciego Bartimeo, que ya llevaba años siendo ciego, pidiendo limosna, en su condición destruido, pero escuchó que Jesús iba pasando por ahí, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, es decir, Jesús el Mesías, el Cristo, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Y la gente gritaba y le decía: cállate, cállate, él está muy ocupado, cállate. Y él: pues no me callo. Y gritaba más fuerte, y la gente lo callaba y él gritaba más fuerte, porque él sabía dónde estaba la sanación, dónde estaba la esperanza. Y no importa las voces que te digan alrededor, no importa la gente que te grite y te diga: ya, no seas fanática, no seas fanático. Ay, estudiar la Biblia, ir a la iglesia, acercarte a un estudio bíblico, acercarte a Dios. No seas fanática, no seas fanático. Y la gente te va a querer callar y callar, pero ellos no tienen la esperanza y no tienen la solución a tus problemas. Y Bartimeo lo sabía. Y Bartimeo se levantó y gritaba más fuerte, aunque le decían cállate. Él decía: no me callo, porque ustedes no tienen la solución a mi problema, porque yo estoy harto de esta situación y yo necesito salvación, yo necesito una nueva vida, y solo está en el Hijo de Dios. Y Bartimeo gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta mañana tú grítale a Jesús. Grítale a Jesús y dile: Señor,
Yo sé que solo tú tienes esperanza. Solo tú, en ti hay esperanza. Solo tú tienes la solución. Puedes limpiarme, puedes sanarme, puedes darme una nueva vida. Solo tú. Jesús vino para que nos arrepintamos de nuestro pecado. Nos dio su Espíritu Santo que nos convence de pecado, y tú sabes que le has fallado. Pero ese no es el final de la película. No te quedes ahí. Sí soy pecador, sí he fallado, sí estoy vacío y trato de llenar este vacío con 1000 cosas, tonterías que me traen más problemas. Pero ahí no termina la historia, porque también Jesús vino en sangre y entregó su vida por ti y por mí en esa cruz para pagar todo nuestro pecado, para perdonarnos. Y tú puedes salir por esa puerta perdonado, con una nueva vida en Él. Si tú, como Bartimeo, no te callas y no te importan las voces que están alrededor. Muchos te dirán, pero tú no te calles. Yo era súper soberbio, en ese entonces era delgado y con pelo, imagínate. Y yo era muy vanidoso, neta. Ahora me paso de fachoso, pero en ese entonces era muy vanidoso. Pero cuando yo llegué a la iglesia, y yo no quería ir, pero estuve muele de que fuera una amiga, ve, y yo, perdón, no tengo tiempo, o sea, tengo que checar a ver si ya creció el pasto, ¿no? Y yo ponía pretextos y pretextos para no ir a la iglesia, pero sin embargo mi vida estaba vacía. Hasta que un día me harté y dije, sí, voy a ir. Total, ¿vas a cantar tú? Sí, pues yo quiero ir. Y fui y me senté y escuché a un cuate con unos pantalones aguados, así como a media pompi, casi. Una playera Hanes larga, blanca. Un chavo en ese entonces. Y empezó a dar el mensaje. Y empezó a decir, tú necesitas a Jesucristo, y si no tienes a Cristo no tienes nada. Y yo sabía que yo era ese del que estaban hablando, y no me importó. Y cuando él dijo, entrégale tu vida hoy a Cristo y levántate y declara que lo necesitas, yo ese día me levanté, lloré y lloré, y no me importó todos los que estaban a mi alrededor. No me importó nadie que dijeran, vi nada más este cuate hasta el moco el trae de fuera. Y hasta bombitas hacía. Pero ¿sabes qué? No me importó. La gente ha de haber pensado, se le está derritiendo la nariz. Pero no me importó, porque yo necesitaba a Cristo. Y yo sabía que ninguno de ellos tenía la solución a toda mi necesidad. Por fuera la gente podría decir, tu vida está increíble, profesionalmente, amigos, fiestas. Pero por dentro estaba muerto, amigos, familia, estaba muerto, estaba seco. Y yo sé que tú me estás escuchando y te identificas con esto, porque tú también estás seca o estás seco por dentro. Quítate la máscara de la sonrisa de que todo está bien en mi vida. Quítatela, porque no te sirve de nada delante del Rey de Reyes. Delante de Dios, delante de los hombres podemos aparentar. Delante de Dios nadie puede aparentar. Y no importan tus títulos, delante de Dios somos almas desnudas, necesitadas de Él. Y Él te ama, y Él te ama, y Él es el único que tiene la respuesta y la solución a nuestros problemas. ¿Y qué vas a hacer? Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Renuncia a eso que tú sabes que está mal y que te aleja de Dios y que está destruyendo a tu familia. Renuncia. Ven a la cruz de Cristo, abraza la cruz y deja que la sangre del único Hijo de Dios lave todos tus pecados y ten vida nueva y eterna en Él. Tu precio ya fue pagado. La sangre ya fue presentada y derramada. El sacrificio fue perfecto y completo. Y tú, el día de hoy, puedes ser libre si le crees
y te entregas a Él. Decide hoy entregarte a Él. Y si quieres entregarte a Él y renunciar al pecado, así como yo ese día, hazlo público y que no te importen los demás. Que no te importe el que está al lado, el que está enfrente. Que no te importen tus títulos. De nada sirven los cochinos títulos delante de Dios. Ahí en tu lugar, ponte en pie. Ponte. Y si tú quieres estar sentado, pero levanta tu mano y di: yo quiero, Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La deuda ya fue pagada. La deuda ya fue pagada. La deuda ya fue pagada. Puedes ser libre. Tú tienes una lucha todavía ahí dentro. Que no te importen los que están al lado. Públicamente Cristo murió en la cruz. Públicamente confiésalo y reconoce que lo necesitas. Ponte en pie o levanta tu mano, cierra tus ojos y entrégate al que tiene el control de todo, al dador de vida y al que entregó a su único Hijo para perdón de nuestros pecados. Y así como Bartimeo, que no te importen los que están alrededor, que no te importen. Importa a Dios. Él te está viendo. Él te ama. Y Él dio su vida por ti en esa cruz, al entregar a su Hijo para perdón de tus pecados. Y ahí vamos a orar en voz alta. Escúchate a ti mismo decir esto. Y que públicamente la gente escuche que tú le estás entregando tu vida a Cristo. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos y desde el fondo de tu corazón repite esta oración. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. Yo reconozco que te he fallado, que soy pecador, que he roto tus mandamientos, aún sabiendo que está mal, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Yo creo en ti, Jesús, que moriste en esa cruz y pagaste todo mi pecado y que soy libre en ti. Señor, te entrego mi vida, todo mi ser. Te pertenezco, Señor. Te entrego el control de mi vida. Rindo mi voluntad a ti. Dame hambre de tu palabra. Ayúdame a conocerte más y más. Te necesito, Señor. Y gracias por dar tu vida por mí en esa cruz. Y creo fielmente que resucitaste y que de nuevo vendrás. Señor, te pertenezco. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Creo en ti, Jesús. Amén. Y precioso Dios, te doy gracias por cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, y que se han puesto en pie o levantado su mano. Y yo los bendigo en tu nombre, Señor. Confirma, Espíritu Santo, esa decisión que han tomado. Y llévalos a conocerte cada vez más y más. Dales hambre de tu palabra, Señor. Dales hambre de tu palabra, Señor. Háblales, Espíritu Santo, en su corazón. Guíalos a exaltar al que dio su vida por nosotros en esa cruz. Y creer fielmente que han sido perdonados. Y que en ti tenemos la victoria sobre cualquier debilidad, sobre cualquier pecado, Señor.
Y gracias por este tiempo contigo. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Estos tres hablan del ministerio sacerdotal y mesiánico de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que la gracia de Dios y la misericordia los acompañe y que su rostro resplandezca sobre sus vidas toda la semana. Y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga.